que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a esta, su clase Ciencias Sociales, en tu querido curso tercero de secundaria. Ciertamente en casa estás sumamente dispuesto para iniciar la aventura del saber, pero sobre todo debes estar dispuesto cuando tengas a mano tus lápices, tu cuadernillo y sobre todo un cuaderno de apuntes. Hemos hecho un ejercicio, un hábito, una costumbre que hoy está salvando vidas. Continuemos con esto. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Con esa misma disposición, te invito a que de tu cuaderno revises los apuntes de la clase pasada. Sabes bien que esto ayuda a construir un nuevo conocimiento. Recordar, la memoria son puntos esenciales dentro de la educación, porque poco a poco vamos amueblando nuestra cabeza con ese conocimiento que llega a nosotros, que luego lo hacemos vida. Pero ¿sabes tú que trabajamos la clase anterior? Cuéntame, neurona, ¿lo sabes? Hola, profesor Luis. En la clase pasada dijimos que en América Latina y el Caribe vive el 8% de la población mundial, pero concentra el 40% de los homicidios. A partir de esto, dijimos que el gobierno tiene la tarea de convocar una consulta nacional que establezca propuestas que pongan freno a esta problemática social. En ese sentido, usted nos enseñó que en América Latina se ha observado diversas formas de violación de los derechos de los niños y adolescentes. La existencia de los niños que trabajan en condiciones que violan sus derechos más elementales son en lavaderos de oro, en plantaciones de caña de azúcar y forzados a unirse a grupos armados disidentes. Exacto. Ese fue el contenido que trabajamos la clase anterior. Seguimos con la misma temática, la violencia. Dentro de esos apuntes que ella ha mencionado, que espero que lo tengas en casa, quiero enfatizar en uno de manera muy precisa. Fíjate, acá en América somos el 8% de la población mundial, pero un 40% de la violencia se genera aquí. Y luego mencionamos la situación a la que ha sido expuesto varios niños que ha generado situaciones de violencia. Pero también hemos hablado aquí en clase la cuestión de la cultura patriarcal. Y en esta hicimos énfasis la costumbre que tenían las comunidades primitivas que hoy continúa, aquello de que mamá se queda en casa, papá trabaja y tiene el poder y la autoridad en casa. Todo esto en su conjunto ha llevado a que nosotros podamos comprender que el antídoto, la cura para la violencia es la cultura de paz. Y eso lo mencionamos. Debemos de fomentar continuamente la cultura de paz. Y para dar un paso más significativo en este tema, te presento la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es influir. Influir. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el dicho de una persona o de una cosa, ejercer predominio o fuerza moral. Esto puede ser de manera directa o indirecta. Se evidencia en las acciones realizadas por el individuo cuando éstas son semejantes a las enseñadas. ¿Ves? Influir, sencillo de comprender y de conocer. Pero te pondré un ejemplo más cercano. Hoy se utiliza la expresión influencer. Ellos son quienes aplican ese verbo que te he mencionado. Todo aquel que transmite, que da a conocer una idea y esa idea luego es aceptada, acogida y desemboca en una actitud en otra persona, ha influido, ha influenciado. Por ejemplo, el comportamiento que tiene tu padre en casa llega a un punto que por memoria asociativa o por neurona espejo, tú llegas a asumirlo. Y te dicen, oye, pero te parece mucho a tu papá, eres idéntico a tu padre, hasta caminas igualito. Por eso, porque lo que él hace ha tenido de manera inconsciente a veces una influencia en ti. Sobre todo eso ocurre con tu círculo de amigos, en el curso, o en el barrio, o con tus primos.
aquellos que de tu edad son cercanos a ti. Llega un punto que el comportamiento del colectivo se asemeja bastante. Por esa razón, de momento te dicen en casa, no hagas mucho caso a lo que dice tal persona. O te dicen, no es conveniente que tú salgas con tal amigo, porque asumes una actitud, un comportamiento que no es el tuyo. Eso pasa cuando una idea o una manera de pensar de otra persona, tú lo haces vida. Ocurre con esto que la violencia se genera en ocasiones no por decisión propia, sino por aquellas cuestiones que la persona ha asumido, ya sean comportamientos, actitudes, hábitos, pensamientos y o comentarios, que llega un punto que tú tomas ese discurso, lo haces propio y luego lo asumes como parte de tu identidad. Pero resulta que tú no eres así, pero te comportas de ese modo. Digo tú, pero eso puede ser cualquier persona, así que tranquilo, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? Que la violencia llega a un punto que asume una actitud ajena a las costumbres que te enseñan en tu casa. Ahí estás desligado del comportamiento, de la cultura y de las costumbres familiares. Por eso, has escuchado muchas veces que dicen, pero fíjate, el hijo de Juan no se parece nada a él, ese muchacho. Y dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque su comportamiento se ha distanciado de aquello que ha aprendido y se le ha enseñado en el seno familiar. Con la violencia ocurre esto. En ocasiones vemos que una persona, ya sea varón o hembra, asume actitudes que son ajenas, muy diversas a las de su círculo cercano, pero quizás la aprendió de alguien. Por eso es que existen los factores, varios factores que tienen influencia en el comportamiento violento. Uno de ellos es la socialización, que es más o menos el que te he explicado, cuando una persona asume una actitud del colectivo. Otro de esos factores es la cuestión socioeconómica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay personas que son de escasos recursos. No por esto serán violentos, ¿ok? Porque la violencia abarca a todos. Pero ocurre que aquellas personas que son de escasos recursos tienen una mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque esas zonas despiertan en ocasiones iniciativas, pensamientos, actitudes que son de esta índole. Ya conoces cuestiones de estas, socialmente hablando. Y aquí se apunta a que eso puede ser considerado un factor. Otro es la influencia de los círculos cercanos. Aquellas personas que son cercanas a ti, que llega un momento que lo que te enseñan, lo que te muestran no es positivo y desemboca en actitudes y hábitos que son catalogados como violentos. También pasa en el seno familiar. De momento aprendes algo, un comportamiento X, que tu padre o tu madre inconscientemente te enseñó y tú lo asumes como bueno y válido. Ya en una clase anterior hablamos sobre esto. Dijimos que era la moral espontánea, aquello que aprendes y lo tomas como positivo. Todos esos factores, más otros, son aquellos que desembocan, que hacen que la persona asuma un comportamiento de esta índole. Lo bueno es que si no es una patología, dígase una cuestión de comportamiento psicológico, psiquiátrico que tenga la persona, esto puede tener una cura casi inmediata, porque son hábitos que se pueden ir desmontando. Bien, vamos a ver qué dice Mayra Brea en su escrito sobre esto de la violencia. Buscando. De acuerdo con Mayra Brea Cabral, el aprendizaje de la violencia ocurre en el medio familiar y social. En el ámbito familiar se aprenden los patrones de conductas de lo que es bueno y malo, lo permitido y prohibido, así como el autocontrol para el accionar. Es decir, que en su ambiente de desarrollo el niño aprende empatía, por lo que requiere estabilidad emocional. Además, los medios de comunicación constituyen un factor importante de sociabilización y reproducción de la violencia. ¿Te das cuenta? En el seno familiar, cada individuo, tú, yo y aquellas personas que ya conocemos,
aprenden valores, se les enseña a tener empatía con los demás, a tolerar. Pero cuando esto no es fomentado, las personas no saben ponerse en la situación del otro y a veces no saben asumir un comportamiento adecuado. Por eso, la zona de principal importancia cuando conocemos una persona que tiene hábitos y comportamientos violentos es la familia. Es ahí el seno principal donde se fomenta la identidad de la persona. Ojo, no quiere decir con esto que todas las personas violentas asumieron esto porque se lo enseñaron en casa. No, pero sí estamos diciendo que es en este seno familiar donde se fomenta con mayor proporción ese comportamiento y actitud. Te pregunto yo, Neurona, ¿ha llegado alguna pregunta vía redes sociales? Tenemos 2 preguntas, profesor. Vamos a ver quién y de dónde. Mabel Ponce, desde Las Guaranas, provincia Duarte, nos pregunta: ¿cómo identificar si mi comportamiento es violento o no? Punto número 1, cuando sabes bien que ya no tienes empatía por los demás. Cuando la fuerza física o el abuso del poder que tengas en el momento lo consideras como una opción. Y sobre todo, cuando tú asumes un comportamiento que disminuye, que aborrece y que no valoras la dignidad del otro. En ese momento vas asumiendo comportamientos violentos, ¿ok? ¿Alguien más pregunta? Desde Bauruco, Melvin Polanco pregunta: ¿por qué algunas naciones han promovido las guerras si son negativas? Las guerras son un ejemplo concreto de violencia. Sí, son negativas. Esto se ha asumido como una iniciativa de que con la fuerza se combate la fuerza, pero se sabe bien que el antídoto perfecto para que las guerras no existan, para que la violencia no exista, es la cultura de paz. Recuerda que ya lo hemos aprendido acá. La violencia nunca puede ser una carta de opción en el juego. Nunca puede ser una carta de opción. Eso siempre será negativo. ¿Tenemos alguna pregunta? No hay más, profesor Luis. Pues fíjate, te voy a mostrar unos cuantos datos estadísticos sobre accidentes, muertes. Sé que esto no es muy bonito, no lo es, pero es real y debemos de conocerlo, porque la violencia, una actitud de esta índole, tiene nombre y apellido. Son personas concretas quienes hacen esta actitud, personas que hoy pueden ser educadas y hoy pueden ser renovadas en ese sentido. Por lo tanto, acompáñame a mostrarte varios datos, varias cifras correspondientes al año 2020, sobre todo, acá, República Dominicana. En el primero, te mostraré muertes mensuales, ¿ok? Y te diré el tipo, mes, el homicidios y los suicidios que han ocurrido. Enero, 83 homicidios, 45 suicidios. Febrero, 70 homicidios, 51 suicidios. Marzo, 69 homicidios, 38 suicidios. Abril, 65 homicidios, 48 suicidios. Mayo, 79 homicidios, 57 suicidios. Junio, 82 homicidios, 54 suicidios. Julio, 83 homicidios, 54 suicidios. Agosto, 103 homicidios, suicidios 52. Septiembre, 71 homicidios, 43 suicidios. Según la Dirección General de la Policía Nacional. Todo esto es una evidencia concreta del resultado de aquellos comportamientos violentos que han tenido una persona o un grupo X. Ahora te mostraré los homicidios por provincias. Te mencionaré la provincia y luego te mencionaré los datos del año 2019 y seguido de esto los datos del 2020. Esto desde el enero hasta septiembre. Provincia: Azua, 22-11. Bauruco, 6-2019, 16-2020.
Barahona, 17:30. Dajabón, 3:7. Distrito Nacional, 76:64. Provincia Duarte, 19:26. El Ceibo, 10:9. Elías Piña, 5:5. Espaillat, 11:12. Atomayor, 9:5. Hermanas Mirabal, 6:5. Independencia, 3:6. La Altagracia, 38:33. La Romana, 29:16. La Vega, 28:23. María Trinidad Sánchez, 7:15. Puedes ver la variación que ha tenido esta tasa entre un año y el otro, pero se puede ver la permanencia de una cifra considerable sobre aquellos comportamientos violentos y las consecuencias que esto ha tenido. Por último, te muestro este dato sobre los homicidios en el Gran Santo Domingo y municipios con mayor incidencia. De igual modo, diré el municipio, primero año 2019 y la segunda cifra correspondiente al año 2020. Santo Domingo Este, 65-64. Distrito Nacional, 76-64. Santiago de los Caballeros, 52-59. Higüey, 37-32. Santo Domingo Oeste, 34-32. Santo Domingo Norte, 51-30. San Cristóbal, 28-23. San Francisco de Macorís, 14-21. Los Alcarrizos, 23-21. Boca Chica, 15-18. Todos esos datos según la Dirección General de la Policía. Y conociendo esto, ya conoces bien claro la cifra alarmante, aquellos números que son preocupantes en tu municipio, en tu provincia. Todo eso por personas que han asumido un comportamiento que puede ser catalogado e incluso como antisocial. Para continuar profundizando esto, te muestro esta última información. La violencia de género en República Dominicana ha impactado de manera considerable. A juicio de Humberto Bogart García, 2014, la violencia conyugal puede ser física, psicológica, amenazas, gritos, aislamiento, humillaciones, destrucción de objeto, control abusivo contra la víctima, entre otros, sexual, coerción sexual, con o sin violencia física o económica, control abusivo del acceso al dinero, decisiones arbitrarias sobre los gastos. Conociendo esa información, te pregunto yo, Neurona, ¿sabes algo sobre la violencia de género aquí en República Dominicana? Según tengo registrado, la violencia de género en República Dominicana ha impactado de manera considerable. Excelente, mil gracias por tus aportes, sobre todo porque habla de un contexto del nuestro, de República Dominicana. Ahora pondré a prueba los apuntes que tienes en casa. Y para eso tengo 5 preguntas y en cada pregunta tú vas a elegir la respuesta correcta. Bien, primera, ¿cuál es un factor que incide en la violencia? A, socialización. B, decisión personal. C, temperamento. D, ignorancia. A, socialización. Excelente. Segunda, ¿en cuáles espacios ocurre el aprendizaje de la violencia? A, escuela. B, familia y comunidad. C, grupos de amigos. D, medios digitales. B, familia y comunidad. Según lo que hablamos, es el núcleo principal de esto. Tercera pregunta. ¿Cuál es un factor socioeconómico que da pie a la violencia? A, dificultad de ingreso. B, distribución desigual. C, salario mínimo.
D. Magnitud de la pobreza. Ese factor socioeconómico es la magnitud de la pobreza. Por lo tanto, es la D. Enfatizamos que en esos espacios, cuando ocurre esto, hay probabilidad alta, pero sabes bien que se da fuera de esa realidad. Cuarta, ¿cuál es la actitud correcta frente a una situación de violencia? A. Defender. B. Ser parcial. C. Omisión. D. Buscar ayuda. Claramente, lo ideal es buscar ayuda. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Exactamente. Quinta y última pregunta. ¿Cuál es el tipo de violencia que más ha impactado en República Dominicana? A. Física. B. Verbal. C. Interpersonal. D. De género. D. De género. ¿Ves? Te das cuenta que nosotros debemos de construir la cultura de la paz, porque es el antídoto perfecto para erradicar la violencia. Ya te ha enseñado ella todo esto. Hemos mostrado esta cuestión, ¿ok? Ahora te pregunto yo, ¿qué hemos hablado el día de hoy? ¿Con qué te quedas? En la clase de hoy hablamos de que los factores más relevantes que inciden en la violencia en América Latina y República Dominicana son mecanismos de aprendizaje de la violencia, es decir, socialización, el tráfico de drogas y el uso de alcohol, los factores socioeconómicos, sus vínculos con el ciclo económico y las políticas públicas. Estos que son evidenciados en el medio familiar y social, espacios en los que el individuo se encuentra expuesto a adoptar y asumir tal comportamiento. Luego, aprendimos la desigualdad de ingresos, la magnitud de la pobreza y el porte de armas por los civiles. Son de los conocidos factores socioeconómicos que incrementan los índices de violencia en nuestro país y en América Latina, como pudimos conocer por medio de los datos estadísticos. Magnífico, unos apuntes excelentes, como esos que de seguro tienes en casa. Pero de todos modos, si deseas o necesitas recapitular esta clase, sencillo, visitas la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote esta bella frase de Mahatma Gandhi. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Nos vemos hasta la próxima.